esa sucesión le podemos también decir que una serie resulta ser un elemento de la sucesión de sumas parciales. Así decimos que S1 va a tomar el valor de A1, el primer elemento de la sucesión, que S2 va a tomar el valor de A1 más A2, o lo que es lo mismo tener S1 más A2. S3 será la suma de los tres primeros elementos de la sucesión, o también representado como S2 más A3. Y así sucesivamente hasta llegar a Sn, donde Sn nos representa la suma de todos los elementos que conforman la sucesión, y que esto también lo podemos representar como la suma anterior, Sn menos 1 más el valor de An, el elemento actual. Dado de que se trata de una sucesión de sumas parciales, podemos en este caso decir que S de n es una sucesión en los elementos S1, S2, S3, hasta Sn, de 1 en 1. Y llegamos hasta Sn, etcétera, indicándonos con los puntos suspensivos que tenemos una sucesión infinita. La fórmula recursiva para esta sucesión la denotamos como Sn, que será el valor de Sn menos 1 más el valor de An. Con elemento embrión S1 igual a A1 para valores de n que van a ir de 2, 3 en adelante. Así también podemos decir que si la sucesión que origina una serie es convergente, esta también lo será. O sea, dará origen a una serie convergente completamente. Comparando en este caso los elementos o los términos o los sumandos que contiene la serie. De esta manera nosotros vamos a decir que también será convergente esa serie que está siendo originada por una sucesión que también es convergente. Dentro de los métodos numéricos tenemos dos tipos de series para trabajar: la serie de potencias de X y la serie de potencias de X menos A. Ambas cumplen su función Disculpe, de profesor. acuerdo. ¿Sí? Si me permite interrumpir, ¿por qué están las de X menos A, pero no las de X más A? Porque la diferencia que se tiene que hacer con ese valor de X menos A es para que en algún momento la podamos nulificar con el valor que se tenga y nos pueda dar 0. Correcto, correcto. ¿Sí? Si tenemos nosotros un valor de X más A, tendríamos el problema de que los valores estarían creciendo prácticamente, a menos que demos la condición para tener la suma que el valor de X tenga un valor negativo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando tengan alguna duda, así sin pena, pueden interrumpir, no hay problema alguno, no hay ningún inconveniente, eso es bueno, porque demuestran que están prestando atención a la explicación que se está dando para el caso. Esas dos series las podemos representar de la siguiente manera. La serie de potencias de X la podemos representar como una sumatoria de la C de I por las X elevadas a la I, cuando I tome valores desde 0 hasta infinito. Desarrollando esta sumatoria nos queda como C0 más C1 por X más C2 por X al cuadrado, hasta alcanzar el valor de Cn por X elevado a la N, más puntos suspensivos, indicándonos que la serie continúa prácticamente. Y la otra serie es la de potencias de X menos A, que la podemos representar como la sumatoria de la C de I por X menos A elevadas a la I, cuando I tome valores de 0 a infinito. Desarrollando esta sumatoria, tenemos nosotros C0 más C1 por X menos A, más C2 por X menos A al cuadrado, más hasta llegar a Cn por X menos A elevado a la N. Vamos a ver
el detalle que nos pasa con estas series de potencias, tanto con la de X como de X menos A. Cuando nosotros la representamos, tenemos unos coeficientes C de I que son desconocidos para nosotros. Entonces, vamos a ver la manera de poder deducir los valores correspondientes a esa C de I para que nos den origen a la serie de acuerdo a la función que nosotros vayamos a estar trabajando. Vamos a hablar entonces en primera instancia de la serie de potencias de X menos A, de X, perdón, la serie de potencias de X. Vamos a igualar esa serie de potencias de X a una función, es decir, f de X toma el valor de la sumatoria de la C de I por las X elevadas a la I cuando I tome valores de 0 hasta infinito. Así entonces nuestra función nos va a quedar como C0 más C1 por X más C2 por X al cuadrado hasta alcanzar el valor de Cn por X elevado a la N más puntos suspensivos. Como mencionaba hace un momento, necesitamos conocer esos coeficientes C de I. Para ello, vamos a sacar nosotros las derivadas de la función f de X con relación a X hasta llegar a la enésima derivada. De tal manera que cuando nosotros tengamos esas derivadas, vamos a evaluar la función y las derivadas obtenidas en el punto X igual a 0. Así vamos a tener nosotros las siguientes derivadas. Tenemos la función en primera instancia. F de X va a ser C0 más C1 por X más C2 por X al cuadrado más Cn por X elevado a la N, etcétera, etcétera. Si nosotros evaluamos esta función en el punto X igual a 0, nos va a quedar que la función evaluada en 0 nos va a dar que es igual a C0. La primera derivada de la función en X nos queda como C1 más 2C2 por X más 3C3 por X al cuadrado más N por Cn por X a la N menos 1. Que evaluando en el punto X igual a 0, se nos nulifican los sumandos que contienen la X y nos queda que la primera derivada evaluada en 0 será igual a C1. La segunda derivada en X nos queda como 2C2 más 2 por 3C3 por X más N menos 1 por N por Cn por X a la N menos 2 más puntos suspensivos. Evaluando en el punto X igual a 0, se nos nulifican los sumandos donde aparece la X y nos queda que la segunda derivada evaluada en 0 será entonces igual a 2 veces C2. Pero 2C2 equivale también a tener el factorial de 2 multiplicado por C2. Así decimos que la segunda derivada evaluada en 0 nos da factorial de 2 por C2. La tercera derivada en X nos queda como 2 por 3C3 más 3 por 4 por C4 por X más N menos 2 por N menos 1 por N por Cn por X a la N menos 3. Esto es que al evaluar la tercera derivada en el punto X igual a 0, nos queda como 2 por 3C3, por lo que es lo mismo factorial de 3 por C3. Dado de que al multiplicar 2 por 3 por C3 por 1, pues prácticamente no se nos altera el resultado y en consecuencia podemos decir factorial de 3 por C3. Y así hasta llegar a la enésima derivada de X, que será N por N menos 1 por N menos 2 por 3 por 2 por 1 por Cn por X elevado a la N menos N, que nos da prácticamente 1 en ese caso, X a la 0 que nos da 1. Y entonces nos queda que al evaluar la enésima derivada en el punto X igual a 0, nos queda como el factorial de N por Cn. Ya teniendo en este caso que la función y las derivadas evaluadas en el punto X igual a 0, las tenemos en función de C2, de la C de I, podemos despejar esa C de I de la siguiente manera. C0 será igual a F0, C1 será F' de 0,
C2 será f' de 0 sobre 2 factorial. C3 será f' de 0 entre 3 factorial, hasta llegar a Cn, que será igual al valor de f de n de 0 en 0 entre n factorial. Ya teniendo esos valores de la CDI, los sustituimos en nuestra serie de potencias de X y obtenemos la siguiente serie: f de X igual a f de 0 más f' de 0 por X más f' de 0 por X al cuadrado sobre 2 factorial más f' de 0 por X cúbica sobre 3 factorial hasta llegar a fn de 0 por X a la n entre n factorial. Y esta serie se conoce como la serie de Maclaurin. Allá en cálculo debieron haber manejado algunas series en programación, tal vez les hicieron mención de alguna serie de Maclaurin, tal vez, para trabajar y programarla. Digo, se supone, ¿verdad? Nunca digo que lo debieron haber visto. Se supone que lo vieron o lo debieron haber visto. Dependiendo también del maestro para poder estar trabajando este tipo de series y poderlas programar. Llevaron clases con el doctor Medina, Jorge Medina, de programación. Me suena el nombre, yo creo que sí. Creo que si les digo el apodo, creo que estarían más rápidos para encontrarlo, ¿no? McFly. Sí. Sí. Creo que sí, es que no me cuesta mucho aprenderme los nombres de mis profesores, pero creo que sí tomé clases con Muy mal, muy mal. Debes de aprenderte el nombre de los profesores para que, pasado el tiempo, todavía te acuerdes de ellos. Cuando se dan en forma presencial, más todavía, porque deben de fijar la imagen del maestro, como suele suceder. A mí me pasa, veo a muchos egresados, me los encuentro en la calle, me saludan, a pesar de andar con mi cubrebocas y muchos me reconocen prácticamente. Me tocó, hace 2 semanas me encontré a unos egresados de la carrera de sistemas, me los encontré en una tienda allá en el puerto, en Techac, y precisamente me saludaron, acordándose, y ahí van a cumplir 30 años de egresados de la carrera. Imagínense ustedes, a pesar del tiempo, todavía se acuerdan de los malos maestros que tienen, de aquellos que les hacen maldad, ¿no? Porque siempre eso dice el alumno: el maestro es malo, me tronó, cuando en realidad el maestro solamente abre el estuche donde está la espada y el alumno la agarra y sabe qué va a hacer con ella. Y solitos se hacen un harakiri. Bien, entonces vuelvo tomando el tema. Nos dice que la serie de Maclaurin está definida como f de x igual a f de 0 más f' de 0 por x más f' de 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial más f' de 0 por x cúbica sobre 3 factorial hasta llegar a fn de 0 por x a la n sobre n factorial más los demás elementos que puedan existir, dado de que se trata de una serie infinita. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vamos a proceder a hacer el ejercicio. Recuerden ustedes que el siguiente ejercicio que vamos a hacer aplicando la serie de Maclaurin, tienen que transcribirlo, porque ese no está en las diapositivas que yo les paso, porque siempre los ando cambiando los ejercicios que se tienen. Nos dice el ejercicio obtener la serie para la siguiente función, aplicando la serie de Maclaurin, obteniendo hasta la sexta derivada. La función que nos proporcionan es seno de x. Adelante, terminando, me avisan para poder continuar.
Sí, ya, profe. Bien. Ajá, solo da vueltas entre seno de X, coseno de X, pero termina como que menos seno de X, si mal no estoy. Vamos a ver. Nos queda seno de X, derivada del seno, coseno. La derivada del seno, perdón, era seno, ¿verdad? Creo que aquí tengo un errorzote porque pensé que era la función. Permítanme. Esto es, no es seno, es coseno. Luego, menos seno, menos coseno, tenemos seno, coseno, y es menos seno. Correcto. Ahora sí. Así queda, ¿no? La función, seno, derivada coseno, la derivada de coseno menos seno, la derivada de menos seno menos coseno, la derivada de menos coseno es seno, y como mencionaron, prácticamente se queda en una forma repetitiva el comportamiento de las derivadas. Ya que tenemos la función y las derivadas, pues prácticamente nos dicen que la función es seno de X. Vamos entonces a evaluar la función y esas derivadas con el punto X igual a 0. A 0, perdón. X igual a 0. Repito, vamos a evaluar la función y las derivadas en el punto X igual a 0. Decimos, el seno de 0 pues es 0. El seno de 0, repito, es 0. El coseno de 0 es 1. Repito, coseno de 0 es 1. Menos seno de 0 pues es 0. Menos coseno de 0 es menos 1. Tenemos el comportamiento 0, 1, 0, menos 1. Luego tenemos la del seno que es 0, la del coseno que es 1, la de menos seno que es 0. Y ya tenemos los valores de la función y las derivadas evaluadas en el punto X igual a 0. Ya teniendo estos valores, los podemos sustituir en la serie de Maclaurin para obtener la serie correspondiente a la función seno de X. Allá tienen los valores, lógicamente es muy sencillo. Ya lo transcribieron o ya lo tienen directamente para hacer la sustitución. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hasta aquí todo más o menos bien. Recuerda que más o menos es menos. Suficientemente bien, profesor, no se preocupe. Bueno. Entonces continuamos y vamos a sustituir. Tenemos la serie de Maclaurin, f de x, el nombre de la función, que será f de 0 más f' de 0 más f por x, más f' de 0 por x cuadrada sobre 2 factorial, más f' de 0 por x cúbica sobre 3 factorial, hasta llegar
a la enésima derivada que me estén solicitando según sea el caso. Entonces tenemos, la función es seno de x. La función evaluada en 0, pues es 0. El primer sumando ya no va. La derivada evaluada en 0 me dice que me daba 1. Por x me queda como x, más la segunda derivada que me daba 0 por x cuadrado, pues ya no va ese sumando. Tengo entonces la tercera derivada, que es menos 1 por x cúbica sobre 3 factorial, y la siguiente será más x cuarta, que se nulifica porque va de 0 la función. Tenemos la f de x elevado a la quinta, que vale 1. F de quinta es 1 por x quinta sobre 5 factorial. La sexta que me daba 0, que es el de menos seno. Tenemos para una siguiente, que me quedaría como x séptima sobre 7 factorial, más puntos suspensivos, indicando que tenemos una serie infinita. Esta serie, x menos x cúbica sobre 3 factorial, más x quinta sobre 5 factorial, menos x séptima sobre 7 factorial, más puntos suspensivos, es una serie que me sirve para calcular el seno de cualquier ángulo que esté dado en radianes. Ustedes dan un ángulo en radianes, lo evalúan en esta serie y van a tener el valor correspondiente que les dé la calculadora o que les dé la computadora o una tabla matemática que puedan estar utilizando y checar allá la función del seno. Esto, desde luego, está en función de la cantidad de términos que nosotros vayamos a estar tomando. O sea, por ejemplo, tenemos aquí representado en la serie del seno, solamente estoy manejando 4 términos, 4 sumandos. Lógicamente, si yo sustituyo un valor de x dado en radianes, pues me va a dar una diferencia respecto al valor que me da la calculadora y que me da la computadora. Necesito mayor cantidad de términos para tener una mejor aproximación. Y de allá de que les preguntaba si les había dado clases el doctor Medina, porque pues a él le di un problemario donde está esta función para que se pueda realizar un programa, donde sobre todo cuando se manejan funciones, se trabaja el function para calcular el factorial o para calcular la potencia, donde se pueden hacer funciones recursivas, en ese caso, ¿sí? Y la condición es de que el ángulo esté dado en radianes. Y se puede ir checando al programarlo, correr el programa con un número de términos, pues se puede dar una cantidad cualquiera y verificar con qué precisión quieren encontrar su solución en ese programa. En la convergencia, ¿con qué valor? Por ejemplo, se me ocurre que quieren tener error de 100 milésimas. Imagínense ustedes, con 100 milésimas. Prácticamente para que tengan un error de una 100 milésima al manejar la serie, tendrían que trabajar aproximadamente de 10 a 11 o 12 términos o sumandos que tenga la serie. Vemos que tienen un comportamiento muy interesante. Los exponentes de x son impares, van de 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, etcétera. Y vemos que también el denominador está en función del valor del exponente. Nada más que en este caso el denominador pues está obteniéndose un factorial. En el primer caso es x a la 1 entre 1 factorial, pues entonces me queda solamente como x. Pero así como está esta función de seno, está la función de coseno, está la función de tangente, está la función exponencial, que prácticamente fueron elaborados los programas y compaginados todos para crear la biblioteca mat.h que ustedes utilizan en la programación. Cuando van a usar una función trigonométrica, les daban la condición que había que manejar el include del mat.h para poder estar trabajando.
De esta manera, tenemos la serie de Maclaurin para hacer esa evaluación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay ninguna duda? Todo bien, Pues sí, profe. no. No. Tal parece que solamente tengo 5 alumnos que están tomando la clase porque son las mismas voces que estoy escuchando. Así pasa en todas las clases, profe, no se preocupe. No, si no me preocupo. Los que se van a preocupar son los que no participan. Porque a la hora de la verdad, pues no, ya empiezan a llorar. Maestro, y en otras funciones que no sean trigonométricas, ¿qué es lo que te daría el resultado? La Te serie. daría el valor que normalmente debe de ser. Por ejemplo, la exponencial no es una trigonométrica, pero tú, por ejemplo, tienes que el valor de la exponencial directamente a la 1 te da 2.7283, si mal no recuerdo, ¿sí? Así directamente. Siempre verifico con la calculadora. Siempre que menciono algo, verifico en la calculadora porque no vaya a ser que ande regando el tepache, ¿no? 2.7182 o 2.7183 prácticamente, ¿sí? Como valor de la exponencial. Entonces, ese valor pues no tiene que estar, no tenemos que manejar la calculadora en radianes, pero pues, lógicamente les dije que no nos afecta en absoluto que nuestra calculadora estuviese en ese modo. Y te va a dar un valor numérico correspondiente a la evaluación de la función. Y cuando tú haces el llamado a la función de, tanto al apretarle la tecla, se me ocurre en este momento, lo más rápido es la tecla del seno o del coseno en la calculadora, tú estás llamando a una función guardada en la biblioteca de tu calculadora que te va a permitir calcular el seno del ángulo que tú des según el modo en el cual tengas puesto la calculadora, sea en modo G o R de radianes para según el valor que vayas a estar obteniendo o tú requieras para trabajar. Entonces, para cualquier función que pueda existir, pueden ustedes tener esto, inclusive para los logaritmos. Todas son funciones que están creadas. Vuelvo a repetir, con eso se crea la biblioteca math.h que maneja los lenguajes de programación. O sea, en algunos lenguajes se tiene que especificar, como es el caso de C, como es el caso de Java, como es el caso de C++, pero en el caso de otros lenguajes que directamente ya se pueden usar las funciones, porque en el momento que se menciona el nombre de la función, de manera automática el compilador busca la función en el área correspondiente a donde está dicho compilador del lenguaje y lo jala para poder estar trabajando. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Bien. En forma análoga a lo que sigo sin poder leer muy bien la sumatoria, profe. Siempre me ha costado leer las sigmas. ¿Por qué? Es una sumatoria de 0 a infinito para la función que tenemos al lado, ¿no? Sí. Ok. Sí, no, es todo, pero no, todavía me cuesta un poco interpretar sumatorias. Sí, es que cuando hablamos de la sumatoria, porque como se trata de una serie infinita, por eso va desde 1 hasta el infinito. Pero nosotros trabajamos siempre con series que las truncamos hasta determinada cantidad de términos para poderlas estar utilizando y manejándolas, como acabamos de ver en el caso del seno.
En este caso llegamos a la sexta derivada, pero solamente al llegar a la sexta derivada solamente nos arroja 3 términos para la serie. Para que haya una precisión con esa serie que es infinita, tenemos que manejar mayor cantidad de términos en la sumatoria de los valores. Voy a regresar a la diapositiva anterior, ¿sí? Para poder estar obteniendo un valor tal y como te lo devuelve la calculadora, ¿sí? En la calculadora tú pones el ángulo en radianes y aplicas completamente esta serie y te va a dar un valor. No es igual a cuando tú le pongas, por ejemplo, directamente a la calculadora el valor del ángulo. Vamos a poner el equivalente en grados para que te lo dé directamente. Tú aprietas la tecla sin o sen según el tipo de calculadora. Ya ven que algunas lo tienen 5 porque es para inglés, o sen ya para tenerlo en español. En ese momento, pues te va a permitir calcular el seno del ángulo, que rápidamente te da una respuesta llamando a esa función que tiene guardado en el ROM de la calculadora, en un chip, donde está guardada todas las funciones que trae la calculadora, como es el seno, el coseno, el logaritmo natural, logaritmo base 10, la tangente, el arco tangente, el arco seno, el arco coseno, etcétera, etcétera. La exponencial, etcétera, etcétera. Prácticamente todos están guardados en un pequeño módulo ROM que tiene, donde se activan para poder obtener nuestros resultados. Entonces, no sé si eso te aclara respecto a lo que viene siendo la sumatoria que no comprendes adecuadamente. Bien. No, ya está, creo que ya la agarré. Ya la agarraste. Ahorita le vas a agarrar más cuando veamos ahorita lo de la serie de potencias de X menos A. Sí. En forma, sí. No, o sea, sí, ok. Sí. En forma análoga, como hicimos con la serie de potencias de X, ahora vamos a hacerlo con la serie de potencias de X menos A. O sea, igualamos esa serie de potencias a una función. Tenemos que la sumatoria de la C de I por la X menos A elevada a la I será igual a la función. Y esta función, desarrollando la sumatoria, nos queda como C0 más C1 por X menos A, más C2 por X menos A al cuadrado, más C3 por X menos A al cubo, más Cn por X menos A elevado a la n. Y hacemos exactamente de manera similar a lo que hicimos en la serie de potencias de X. Ya tenemos la función, vamos a derivar hasta la enésima derivada en relación a X. Y ya que tengamos la función y las derivadas, vamos a evaluarlas en el punto X igual a A. Entonces tenemos f de X es igual a C0 más C1 por X menos A, más C2 por X menos A al cuadrado, más Cn por X menos A elevado a la n. Como vamos a evaluar en el punto X igual a A, todos los sumandos donde tenemos la diferencia de X menos A se nos va a nulificar y en consecuencia nos queda que f de A será igual a C0. Para la primera derivada tenemos C1 más 2C2 por X menos A, más 3C3 por X menos A al cuadrado, más N por Cn por X menos A a la N menos 1, que al evaluar en el punto X igual a A, pues se nos nulifica aquellos sumandos donde aparece la diferencia X menos A, y prácticamente nos queda que la primera derivada evaluada en A será igual a C1. Para la segunda derivada, en X nos queda 2C2 más 2 por 3C3 por X menos A, más N menos 1 por N por Cn por X menos A elevado a la N menos 2, que al evaluar en el punto X igual a A, nos queda que la segunda derivada evaluada en X nos va a quedar como factorial de 2 por C2. Y así hasta llegar a la enésima derivada, donde tenemos nosotros que será n por n menos 1 por n menos 2 por 3 por 2 por 1
por Cn por x menos a elevado a la n menos m, y que esto nos queda como enésima derivada de a en a será igual a factorial de n por Cn. Nuevamente despejamos la c de i que no conocemos para la serie de potencias de x menos a. Nos queda que C0 será igual a f de a, C1 será a f' de a, C2 será f' de a entre 2 factorial, C3 será f' de a sobre 3 factorial, hasta llegar a Cn, que será f de n de a entre n factorial. Y la sustituimos en la serie de potencias de x menos a, donde tenemos nosotros una nueva serie ahora, que es f de x será igual a f de a más f' de a por x menos a más f' de a por x menos a elevado al cuadrado sobre 2 factorial más f' de a por x menos a al cubo sobre 3 factorial hasta llegar a fn de a por x menos a elevado a la n sobre n factorial más puntos suspensivos, recordando que se trata de una serie infinita. Y esta serie se conoce como la serie de Taylor, cuando nosotros tenemos la evaluación en el punto x igual a a. Muy similar a la serie de potencia de x, y en este caso tenemos una serie de Taylor, que también funciona adecuadamente en la biblioteca matemática de los lenguajes de programación. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo claro hasta ahorita. Todo bien, Hasta profe. ahorita, claro. Vamos entonces a hacer el ejercicio correspondiente para ver cómo trabaja esta función. Dice, vamos a obtener la serie para la siguiente función, aplicando la serie de Taylor, obteniendo hasta la sexta derivada y usando un valor de a igual a 1.5. La función que nos dan para obtener su serie es la exponencial de x menos 1. Recuerden que el ejercicio hay que transcribirlo, no está en las diapositivas que les puse, porque lo ando cambiando según el grupo que yo tenga y el ejercicio varía cada vez, cada semestre.
Bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo que el caso anterior. Tenemos que la derivada de la función es la misma función prácticamente, x e a la x menos 1. La segunda derivada queda igual, la tercera de igual manera. Ya que tenemos las funciones hasta las derivadas de la función hasta la sexta, tenemos entonces que evaluar tanto la función como las derivadas en el punto x igual a, lo que es lo mismo evaluar en el punto x igual a 1.5. Así tendremos que la función en 1.5 será la exponencial de 1.5 menos 1, lo que nos queda la exponencial de 0.5. Es importante que cuando nosotros tengamos una función exponencial de esta manera, nosotros tenemos que dar la serie con valores numéricos. No podemos utilizar la función exponencial como parte de los sumandos de la serie que vamos a estar obteniendo. Porque nos vamos a ir a la parte de lógica que nos dice que lo definido no debe de estar en la definición. En consecuencia, en el lado derecho de la función para donde está la serie que vamos a obtener, pues prácticamente tenemos nosotros que utilizar valores numéricos, la evaluación prácticamente de la función y las derivadas para ir sustituyendo adecuadamente en la serie de Taylor. Entonces nos queda que la función evaluada en 1.5 nos da 1.6487. Y como las derivadas son iguales a la función, pues prácticamente cada valor tiene exactamente lo mismo. 1.5 evaluado en 1.5 nos da 1.6487 para cada caso. Ya teniendo estos valores numéricos, pues vamos a sustituir como valor de la función y las derivadas en la serie de Taylor. Entonces nos queda de la siguiente manera. La función me dice que f de x es igual a f de a más f' de a por x menos a más f b' de a por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces tenemos 1.6487. 1.6487 más 1.6487 factor de x menos 1.5 más 1.6487 por x menos 1.5 elevado al cuadrado sobre 2 factorial más 1.6487 factor de x menos 1.5 al cubo entre 3 factorial más puntos suspensivos. Y entonces de esta manera tenemos la serie de la exponencial de x más 1. Y vuelvo a mencionar y a repetir lo que dije anteriormente. Cuando nosotros obtenemos los valores de f de a y las f de primas y nos da la la exponencial de x menos 1, obtenemos el valor correspondiente y lo vamos a sustituir prácticamente en la serie con valores numéricos. Tal vez en este momento alguien pueda decir, bueno, ¿y puedo factorizar ese valor 1.6487 entre 2 factorial? Sí, es válido. No hay ningún problema. O 1.6487 entre 3 factorial, multiplicada ese cociente por x menos 1.5 al cubo. No hay ningún inconveniente al respecto. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿pero qué sería x en este caso? X es el valor con el cual tú vas a evaluar la función. O sea, puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier valor, claro. Ah, ok. Está bien, gracias. Por ejemplo, cuando te doy un valor, dime el resultado de la exponencial de 5. ¿Cuánto te da? Tienes la calculadora a la mano. ¿Cuánto te da?
148.41. De la exponencial elevada a la 5. Esa es la función exponencial, exactamente. En este caso, si tuvieras el valor, sería la exponencial de x menos 1, o sea, en este caso yo digo que es 5, tendrías el valor de la exponencial de 4. Ese sería el punto de aplicar esta función. Ok. Entonces, pero también me surgió una duda. Con esta fórmula estamos sacando literalmente la sumatoria de e a la x menos 1, ¿no? O sea, de cualquier posición, ¿no? Exactamente. Entonces, yo quiero la sumatoria de e de la exponencial, pero en la posición 10. Entonces, con esta fórmula, sustituyendo todos los valores en x, obtendría la sumatoria de todos los valores, ¿no? Exactamente. Cuando yo te digo la exponencial de 5, ¿sí? Directamente tú me das el valor de 141, tanto, ¿no? 144. Ahora, si yo te digo la exponencial de 5 aplicando esta serie, prácticamente tú tendrías la exponencial de 4. Y para ese caso te daría 54 y algo más, ¿no? Ok. 59, 81, sí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Algo muy importante. Aquí en esta nota está algo muy importante. Por eso dice nota importante. No deben olvidarse ustedes que la serie de Maclaurin se evalúa con el punto x igual a 0 y la serie de Taylor se evalúa en el punto x igual a a. ¿Por qué menciono que es muy importante esto? Porque a la hora del concurso, o sea, a la hora del parcial, yo pongo una función, como tengo allá dos ejemplos nada más. Dice f de x igual a seno de 2x y con a igual a 1. Entonces, a la hora de la evaluación, yo les pongo la función f de x igual a seno de 2x con a igual a 1. Y entonces les digo que lo evalúen por Maclaurin, a otro le va a tocar por Taylor. Y al decir esto, muchos dicen, bueno, los que tienen presente el concepto de que Maclaurin se evalúa con x igual a 0, entonces me van a preguntar, maestro, me está pidiendo con Maclaurin y me está dando un valor de a. Mi respuesta es y. Si el concepto está correcto, como lo aprendieron, de que Maclaurin es igual a x igual a 0, el valor de a, si está allá, así como dicen comúnmente, si lo vi, ni me acuerdo. O sea, sirve para nada. Solamente es un jaboncito que alguien puede pisar a la hora de la evaluación. ¿Por qué un jaboncito? Porque se le va a ocurrir evaluar la serie de Maclaurin con ese valor de a. Si no tiene bien fijo el concepto de que Maclaurin debe ser con x igual a 0. Con Taylor, eso sí, tienen que usar el valor de a para evaluar la función y sus derivadas, precisamente con el valor que se esté proporcionando. Se los menciono para que luego no digan que a Chuchita la bolsearon, de que soy malo, de que yo les puse trampa. No, yo les estoy diciendo dónde les voy a poner un jabón para que ustedes lo puedan pisar. Bueno, el que se descuida lo pisa y va a ir pegado. Repito, como dice allá, resolver la función f de x igual a seno de 2x con a igual a 1. Por Maclaurin y por Taylor. Por Maclaurin, esa a no me sirve para nada, entonces yo tengo que usar 0. Por Taylor tengo que usar ese valor de a. ¿De acuerdo con esto? Abusados, abusados.
Lo menciono y nunca me canso de repetirlo. Y a veces, cuando estoy en presencial, el alumno se ríe en el salón. O sea, no me voy a equivocar, pero nunca falta alguien, siempre, lo clásico de cada semestre, de que está en McLaurin y agarran el valor de A y evalúan allá. Y entonces ya obtuvieron valores que no le corresponden a la serie de McLaurin para esa función que se esté proporcionando. Abusados, no me canso de repetirlo, ¿sí? Porque es un detalle de que es importante que ustedes fijen el concepto. Para que no estén tristes, para que luego no digan que no se les deja tarea, van a realizar 2 ejercicios del problemario. Estos que están aquí solamente son ejemplos para hacer mención a la nota que está dada, de que 2 ejercicios dados en el problemario lo van a resolver la función, van a resolverla por McLaurin y por Taylor. Si en el problemario no hay ningún valor de A, pueden usar ustedes el valor que quieran de A para poderla trabajar. Recuerdo que no tienen valores de A. Entonces, esto va a dar variedad de resultados según sea el caso. Entonces, trabajan la función con un valor de A que ustedes deseen y dicen, es que se me ocurre dar un valor negativo para A. No hay ningún problema. De hecho, hasta A puede tener un valor de 0 y el resultado será igual al que nos da McLaurin, porque X menos 0, que se queda como X nada más. Entonces, lo menciono para que ustedes tengan la idea de estar manejando esos valores de A. Preferentemente no trabajar valores muy grandes. Esto es de que ustedes utilicen valores que de hecho les puedo decir, un rango adecuado para obtener el valor de la serie para estar trabajando es de menos 2.5 hasta 2.5. Cualquier valor que quieran. Yo sugiero nada más este intervalo para poder trabajar esta serie con un valor de A para Taylor. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. Nada más ponerse a bien. trabajar. ¿Perdón? Todo en orden. Bueno, continuamos. Vamos a ver el siguiente tema. Y vamos a comenzar a hablar de lo que es la teoría de los errores. A ver. ¿Sí aprecian lo de la teoría de los errores? Sí, maestro. Profe, Ajá, sí, siempre Sí, va a profe. haber un porcentaje de error a la hora de hacer cálculos muy grandes o muy Sí. pequeños. Exactamente. Bien. Sí, lo que pasa es de que no me estaba saliendo el eco en el otro equipo, y por eso les pregunté si se veía lo de la teoría de errores. Cada vez que nosotros hagamos algún proceso de cálculo
manejando la calculadora o la computadora, siempre hay errores de cálculo en ese proceso. Esto es de que normalmente con la calculadora, pues trabajamos nosotros, si trabajamos todos los decimales, de todas maneras nos va a dar ciertos errores finalmente, que pueden ser errores por redondeo o errores de truncamiento. Sobre todo cuando nosotros fijamos alguna cantidad de decimales para estar utilizando. Entonces, allá tenemos errores de truncamiento y errores de redondeo en la cantidad de decimales que nosotros utilicemos para poder trabajar. Siempre que nosotros hagamos algo, el error del proceso de cálculo, pues lo tenemos a la vuelta de la esquina. En la calculadora, pues muchas veces nuestra calculadora tiene o maneja hasta 10 dígitos, la computadora maneja 18, el teléfono maneja un poco más de 18, creo que maneja 22, 24 dígitos, el celular. Una Texas Instrument y usa como 250 y pelos. Sí, sí. Y de hecho, pues para lo que nos sirve, realmente necesitamos nosotros que con hasta 6 decimales es una cantidad adecuada para cualquier proceso de cálculo. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo están y trabajan y funcionan los errores. Para poder estar hablando de los errores, hablemos en primera instancia de lo que son los números de punto flotante. Decimos que un número de punto flotante es todo número que se puede representar en la forma siguiente, donde n es igual, n es el número de punto flotante, es igual a multiplicado por b. Esta b está elevada a la e, es un exponente. Entonces, a nos representa la mantisa, la cantidad numérica. B, la base numérica de trabajo, para nosotros es el sistema decimal. E es el exponente que va a tener la base. De tal manera que tendremos nosotros números multiplicados por 10 elevado a la algo. Esos números de punto flotante, ustedes lo trabajaron en programación, los declaraban como tipo float o doble. También tenían el tipo int, donde trabajaban solamente valores enteros exclusivamente. Pero la mayoría de sus procesos siempre era de tipo flotante, sobre todo cuando tenían que manejar funciones de la biblioteca MAT. Entonces, de hecho les decía que debieran ser los argumentos de evaluación, debieran ser de tipo doble y almacenarla en una de tipo doble, porque si no, se marcaba un error al momento de hacer este proceso de cálculo como un error de tipo. Es normalmente, con mi inglés malo, dice type mismatch, o sea, el tipo no concuerda, en traducción lógica. Entonces, esos números de punto flotante los podemos tener en los siguientes ejemplos. Tenemos el número 23.4567 por 10 a la menos 3, el menos 1.67935 por 10 a la 4, 0.25763 por 10 a la menos 2, o menos 0.0056734 por 10 a la menos 4, o menos 0.20098 por 10 a la 5, o 0.33548 por 10 a la 3, perdón, o 0.00045672 por 10 a la quinta, y 0.7805632 por 10 a la menos 4. Prácticamente podemos decir que cualquier número de punto flotante es cualquier cantidad, valga la redundancia, cualquier cantidad que esté dada en notación científica. Muchas veces al trabajar en la asignatura de física, ustedes utilizaron mucho la notación científica para hacer algunos procesos de cálculo.
Bien. Permítame un momentito.
No ha vuelto el profe. Bien, una falla técnica. Se acabó la batería. Ahí, vamos de nuevo. Bien, vamos a continuar. Una falla técnica de mi batería. Me desconectó ligeramente. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Claro, Sí, profe. profe, sí lo profe. escuchamos. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver ahora lo que son números de punto flotante normalizado. Ya vimos los números de punto flotante, ahora vamos a ver los números de punto flotante normalizado. ¿En qué consiste? En ser y manejarlos de manera estándar. Para ello, la notación sigue siendo la misma. Prácticamente es n igual a a por b elevado a la e, donde a es la mantisa, b la base numérica, e es el exponente de la base. Ahora bien, para que sea normalizado, se debe de cumplir la condición de que el valor absoluto de la mantisa debe de ser mayor o igual que el inverso de la base, pero menor que la unidad. Para el sistema decimal que nosotros trabajamos, el inverso de la base es 0.1, que resulte ser menor o igual que el valor absoluto de la mantisa, pero esta menor que la unidad. Entonces, de esta manera, tenemos lo que va a ser un número de punto flotante normalizado. Vamos a ver los números que proporcioné anteriormente como punto flotante normalizado. El primer número, 23.4567, no está normalizado. El menos 1.67935 tampoco está normalizado. El punto
25,763 está normalizada la mantisa. El otro menos 0.0056734 no está normalizado. El menos 0.20098 está normalizado. El punto 33,548 está normalizado. El punto 00045672 no está normalizado. El punto 7805632 está normalizado. O sea que tenemos 4 números de puntos flotantes normalizados entre estos valores que damos como primer ejemplo. Los que no están normalizados los podemos normalizar. Así tenemos los que están normalizados, los ponemos en primera instancia, y los que no estaban normalizados, pues los vamos a normalizar de la siguiente manera. El 23.4567, corremos el punto decimal hacia la izquierda y ya queda normalizado. Pero al exponente de la potencia de 10 lo vamos a cambiar, dado de que le vamos a sumar el número de lugares que corrimos el punto decimal hacia la izquierda. En el menos 1.67935 también lo vamos a normalizar. Corremos el punto decimal un lugar hacia la izquierda. Nos queda punto 167935, la mantisa normalizada. La potencia de 10, le sumamos 1 al exponente, que era a la cuarta, que ahora se quedó a la quinta potencia. Tenemos el otro valor de punto 45672, que era punto 0056734. Entonces, punto 56734, corremos el punto decimal hacia la derecha 2 lugares y al exponente le restamos el número de lugares que corrimos el punto decimal hacia la derecha y nos queda como 10 a la menos 6. El otro que era punto 00045672. En consecuencia, también, como corremos hacia la derecha, era 10 a la quinta, le restamos 3 lugares que corrimos el punto decimal hacia la derecha y se los restamos al exponente y nos queda como punto 45672 por 10 al cuadrado. De esta manera podemos hacer la normalización de los valores para que todos tengan un estándar para poder estar trabajando. De ahí la razón de que se le llame de punto flotante normalizado, que cumpla la condición de la mantisa en valor absoluto sea mayor o igual que 0.1, pero menor que 1. Esta normalizada lo podemos considerar de la siguiente manera con la literatura que tenemos en esta diapositiva. Si corremos el punto decimal hacia la izquierda, al exponente de la potencia de 10 se le va a sumar el número de lugares que se corrió el punto decimal. Si corremos el punto decimal hacia la derecha, al exponente se le va a restar el número de lugares que se corrió el punto decimal. Esto es con la finalidad de que tengamos nosotros nuestros valores siempre dados en números de punto flotante normalizado, de tal manera que al momento de hacer operaciones aritméticas con números de punto flotante, vamos a realizar siempre nuestras operaciones procurando obtener los resultados también como de punto flotante normalizado. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Esa sería su función principal, maestro, que los resultados también nos den el punto normalizado. Sí, estas son las condiciones de lo que yo acabo de hacer al normalizar los valores que proporcioné en primera instancia, que habían unos y otros no normalizados. Entonces, normalizamos y hacemos lo que yo hice de manera empírica al decir aquí, el 23.4567, corremos el punto decimal 2 lugares a la izquierda y le sumamos, que era por 10 a la menos 3, como corrí 2 lugares, entonces le sumo 2 lugares al exponente y ya tengo mi valor prácticamente como por 10 a la menos 1. Entonces,
Eso es lo que nos da la literatura esta, de que si corre el punto decimal hacia la izquierda, le sumamos el número de lugares al exponente para donde se corrió ese punto decimal. Si corremos el punto decimal hacia la derecha, repito, el exponente se le va a restar el número de lugares que corrimos del punto decimal. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo adicional? Cualquier duda, adelante, pregunten, no se queden con la duda. Ajá, esto es básicamente nada más para comenzar a usar 2, 3 números enteros cuando estamos haciendo cálculos, ¿no? Es nada más para ver básicamente donde tenemos números decimales. Exactamente. Trabajar con solamente decimales para que estemos trabajando de una manera estándar. Dado de que no vamos a tener parte entera en el valor que vamos a estar utilizando como punto flotante normalizado. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a repasar lo que les enseñaron en primaria. Vamos a hablar de las operaciones aritméticas de suma, resta, producto y división. Nos dice, definamos x igual a f de x por 10 a la x e y igual a f de y por 10 a la y como dos números de punto flotante normalizado. Y vamos a definir z, el resultado de cualquier operación aritmética. Ese simbolito que está entre la x y la y nos representa cualquiera de las operaciones aritméticas que nosotros conocemos. Repito, suma, resta, producto, división. Y z será también el resultado de esa operación aritmética como otro número de punto flotante normalizado. De tal manera que cualquier operación que hagamos con números de punto flotante normalizado, nuestro resultado debe de ser como punto flotante normalizado. Para ello, vamos a ver las siguientes reglas de las operaciones aritméticas de producto, división, suma y resta. Les pongo el orden de esta manera de producto, división, suma y resta, de acuerdo a la prioridad que tienen las operaciones aritméticas, como lo marca la prioridad en computación, en programación, o como lo realiza la calculadora. Allá siempre primero es lo encerrado en paréntesis, luego la potencia, después el producto y la división, y por último la suma y resta. Y siempre las operaciones, respetando las prioridades, lo ejecuta la calculadora o la computadora en programación, siempre haciendo el proceso de cálculo de izquierda a derecha, respetando esas prioridades. Vamos a ver para cada una de las operaciones aritméticas cómo queda este resultado con número de punto flotante normalizado. Para la multiplicación tenemos que z es el resultado de multiplicar x por y. Esto es f de x por 10 a la x, factor de f de y por 10 a la y, que nos dará como resultado f de x por f de y, multiplicado por 10 a la x más y. Como podemos apreciar, es necesario que en el producto efectuemos la operación directamente y en exclusiva solo de las mantizas. Y aparte haremos la operación con las potencias de 10. Y como podemos apreciar, como nos dicen allá en la primaria, se supone que les dijeron, cuando se multiplican dos cantidades elevadas a una potencia que tienen la misma base, se conserva esta y se suman los exponentes, que es precisamente lo que estamos haciendo acá. 10 a la x por 10 a la y nos queda como 10, a la misma base, elevado a la x más y. El resultado del producto de mantizas en valor absoluto, dado de que son menores que la unidad, nos puede dar un resultado menor que 0.1. Lógicamente tendremos un resultado que podría ser 0.0 algo, o sea, un solo lugar con 0, al cual tendríamos que correr el punto decimal hacia la derecha a un solo lugar. En consecuencia, f de z será el producto de las mantizas multiplicado por 10.
Esto es para correr el punto decimal un lugar a la derecha. Y el exponente de z será la suma del exponente de x más el exponente de y. Y le restamos un lugar que corrimos el punto decimal hacia la derecha. El producto de las mantizas f de x por f de y puede que nos dé el resultado que esté en el rango establecido, o sea, 0.1 menor o igual que f de x en valor absoluto, menor que la unidad. Entonces, en ese caso, f de z será el resultado del producto de mantizas y el exponente de z será el exponente de x más el exponente de y. Muy sencillo. Tal vez en este momento ustedes me puedan decir, y lo puedo hacer directamente en notación científica. De todas maneras, tienen que normalizar su valor para poder estar trabajando, porque les va a dar siempre un valor, siempre lo hace la calculadora, dando un valor entero y la parte decimal. Entonces hay que correr el punto decimal y mover las potencias de 10. Preferentemente siempre hacer las operaciones, exclusivamente con mantizas, como estamos haciendo acá, y luego aparte las potencias de 10. Eso veremos en la siguiente clase, cómo vamos a estar trabajando este tipo de situaciones. Cuando trabajamos mayor cantidad de mantizas en todo un proceso. Ahorita vamos a ver los ejercicios sencillos para las operaciones aritméticas. En el caso de la división, tenemos que z es el resultado de x entre y, es decir, f de x por 10 a la x entre f de y por 10 a la y, que tenemos como resultado la división de mantizas multiplicada por 10 a la ex menos ey. Repasando lo de primaria, vuelvo a repetir, cuando se dividen dos cantidades que están elevadas a una potencia y se tiene la misma base, se conserva esta y al exponente del dividendo le restamos el exponente del divisor, con la notación actual que se está manejando. Ahora desde la primaria ya no es dividendo y divisor, sino ahora es numerador y denominador. Entonces nos queda en la división de cantidades elevadas a una potencia que tienen la misma base, se conserva esta, y al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. O sea, esto es 10 a la x menos y. El resultado del cociente o de la división de mantizas puede darnos un resultado que sea un valor en valor absoluto que esté en el rango de ser de punto flotante normalizado, es decir, que sea mayor o igual que 0.1, pero menor que la unidad. En consecuencia, f de z será el resultado de dividir f de x entre f de y. Y el exponente de z será el exponente de x menos el exponente de y. Pero también se puede dar el caso que al hacer la división de mantizas, tengamos un resultado mayor que 1. En este caso solamente tendríamos un dígito entero. Esto implicaría correr el punto decimal hacia la izquierda un solo lugar. Y lo hacemos de la siguiente forma. Tendremos f de x entre f de y ese resultado dividido entre 10 corriendo el punto decimal hacia la izquierda. Y cuando corremos el punto decimal hacia la izquierda, a los exponentes le vamos a sumar 1. Esto es que EZ nos va a quedar como EX menos EY más 1. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, ¿todo bien? Veamos la suma y resta. Vamos a ver ahora la suma y resta cuando el exponente de X es mayor que el exponente de Y. Entonces, Z es el resultado de la suma o resta de X y Y, respectivamente. Esto es f de X por 10 a la X más o menos f de Y por 10 a la Y. Esto nos debe dar como resultado f de X más o menos la f de Y normalizada. Esto es, dado que el exponente de X es más grande que el exponente de Y, tenemos que
unificar criterios para poder hacer la operación de la suma o de la resta con mantizas y vamos a multiplicarlo por el exponente de 10 elevado a la EX, que es el valor que está mandando. ¿Cómo vamos a normalizar esa f de y? F de y por 10 a la EY menos EX. Esto nos va a permitir obtener cuántos lugares necesitamos tener para que el punto decimal quede alineado con el punto decimal correspondiente a la mantiza de X. Y de esta manera, pues prácticamente vamos a tener esa f de y normalizada. El resultado de la suma o resta en valor absoluto nos puede dar un resultado mayor que 1, sobre todo en la suma. Entonces f de z será el valor de f de x más menos el valor de f de y normalizado, dividido entre 10, corriendo el punto decimal hacia la izquierda, y al exponente de z tomará el valor del exponente de x, que es el que manda, y le sumamos un lugar debido a que fue mayor que 1 el resultado que estábamos obteniendo. Si el resultado de la suma o resta en valor absoluto queda en el rango de ser mayor o igual que 0.1 pero menor que 1, entonces f de z será el valor de f de x más o menos el valor de f de y normalizado y el exponente de z será el valor de ex. Pero al momento de hacer una suma o resta de mantizas de f de x con el f de y normalizado, nos puede dar un resultado menor que 0.1. En consecuencia, nos puede dar un resultado que sea 0.00 algo o 0.000 algo. Entonces, f de z será 10 elevado a la m. Vamos a correr el punto decimal hacia la derecha. M lugares por el valor de la suma o resta de f de x con f de y normalizado. Y en este caso, el exponente de z será el exponente de x menos el valor de m, que nos representa el número de lugares que corrimos el punto decimal hacia la derecha. Y de esta manera, pues tenemos las 4 operaciones básicas de la aritmética con números de punto flotante normalizado. Ahora, en este caso de la suma y resta, tenemos que cuidar cuál es el exponente mayor que se tiene de las potencias de 10 para considerar que es el que está mandando. Cuando el exponente de x, como en este caso, es mayor que el exponente de y, tenemos que normalizar f de y. Pero a veces nos encontramos que el exponente de y es mayor que el exponente de x. Entonces tenemos que normalizar el valor de f de x al exponente que tiene y precisamente. Entonces nos quedaría f de x normalizado sería mi f de x por 10 a la x menos y, para que de esta manera quede debidamente alineado, vuelvo a repetir, el punto decimal. Y esto lo vamos a ver ahorita con valores numéricos para que veamos cómo trabajan en estas operaciones aritméticas. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Yo tengo una duda. Si el valor de x, del exponente de x es mayor, igual se va a igualar y. No, si son iguales, directamente hacemos las operaciones con mantizas y cualquiera de los dos exponentes, pues se va a considerar. No hay problema por ello. Pero si uno es mayor que el otro, tenemos que normalizar a lo que sea, ¿no? Al que sea mayor. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Vienen los valores. Nos dicen que nos dan dos números de punto flotante normalizado, x e y respectivamente. Para x tenemos 0.5483 por 10 a la menos 5 y para y tenemos 0.3277 para poder trabajar.
Entonces, uno es por 10 a la menos 5, el otro es por 10 a la menos 3. Como podemos observar en este caso, vemos que el exponente de y es el que va a estar mandando porque es el más grande. Tenemos que emplear todos los decimales en los resultados, o sea, no tenemos que fijar cierta cantidad de decimales, sino que todos los que nos da la calculadora para poder trabajar. Transcriban para que podamos realizar esas operaciones. Listo, profe. Muy bien. Vamos a hacer ahora la suma y resta en primera instancia. Vamos a comenzar con la suma y vemos. Para poder realizar la suma de mantizas, si nosotros hacemos esta suma de las mantizas exclusivamente, 0.5483 más 0.3277, que es la de Y, obtendríamos 0.8760. Pero este resultado es incorrecto, precisamente porque estamos trabajando nosotros con diferentes potencias, de valores de las potencias de 10. En consecuencia, no es correcto este 0.8760. De hecho, ustedes con su calculadora pueden hacer la operación de la suma directamente con valores en notación científica, 0.5483 exp menos 5 más 0.3277 por 10 a la menos 3, y ven que no les va a dar 0.8760 por 10 a la menos 3, y no les va a dar otro valor precisamente. Esto implica que tenemos que normalizar la f de x. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. 0.5483 por 10 a la menos 5 menos la potencia de y, que es menos 3, que es la que manda. Esto nos va a dar 0.5483 por 10 a la menos 2. Y este valor que yo tengo de 0.5483 por 10 a la menos 2 es la mantiza que le corresponde a x. Veamos entonces. Z es el resultado de x más y, f de x por 10 a la de x más f de y por 10 a la de y. Debemos de sumar la f de x normalizada con la f de y por 10 a la de y. Entonces decimos f de z es f de x normalizada más f de y, 0.5483 por 10 a la menos 2 más 0.3277 nos da como resultado 0.333183. Como este valor está normalizado porque queda en el rango entre 0.1 y 1, entonces el exponente de z va a ser el exponente de y que está mandando, y entonces mi z será 0.333183 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vuelvo a repetir, que no me canso. profe. Sí. Todo bien, Adelante. todo bien. Sí. Hasta aquí todo bien. El valor de f de x normalizado tiene la potencia de 10 a la menos 2. Vamos a hacer la resta ahora.
En el caso de la resta, tenemos el valor de f de x normalizado menos el valor de f de y. Esto es 0.5483 por 10 a la menos 2 menos 0.3277. Nos va a dar como resultado menos 0.322217. Checamos si vemos que está normalizado como 0.1 menor o igual que el valor de la mantisa 0.322217 y este menor que 1. Entonces el exponente de z será el exponente de y, que es menos 3. Z nos queda como menos 0.322217 por 10 a la menos 3. De esta manera tenemos el resultado de la resta. Aquí es donde tenemos en la suma y resta que normalizar un valor para que queden de acorde las potencias de 10 y se pueda hacer la suma de las mantizas sin problema alguno. En cambio, en el producto no hay problema, porque en el producto hacemos de manera directa nuestro producto de mantizas. Por ejemplo, en este caso usamos el producto de 0.5483 por 0.3277, nos da 0.17967791. Como está normalizado este valor, el exponente de z es el exponente de y más el exponente de x. Esto es menos 5 más menos 3, nos queda como menos 8. Y z nos quedará como 0.17967791 por 10 a la menos 8. De esta manera ya tenemos nuestro resultado del producto. Aquí empleamos las mantizas de manera directa. Repito, solamente en suma y resta es donde tenemos que normalizar de acuerdo al valor. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Bien. Vamos a ver ahora la división. En la división, de igual manera, usamos las mantizas dadas directamente. Nos dice x entre y, esto va a ser 0.5483 entre 0.3277, nos da 1.67317668.6. Verificamos y vemos que es mayor que 1. Tenemos que correr el punto decimal hacia la izquierda. O sea, cada resultado lo dividimos entre 10. Corremos a ese lugar. Al correr el punto decimal hacia la izquierda, a la resta de los exponentes le vamos a sumar 1, que es el punto decimal que corrimos. Así nos queda que z será x menos y más 1. Esto es menos 5 menos menos 3 más 1, nos queda como menos 1. Entonces el valor de z nos va a quedar como 0.1673, por 10 a la menos 1. Y de esta manera tenemos el resultado ya de la división. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No les voy a dejar ejercicios con los números de punto flotante, porque eso los vamos a usar en la siguiente clase, cuando estemos hablando de los errores. ¿Alguna duda? Maestro, ¿puede explicar otra vez la suma? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Para la suma, tenemos que buscar cuál es el exponente que manda. Entonces, de acuerdo a los valores que nos dan originalmente, vemos que la potencia más grande es la potencia de y, menos 3 respecto a menos 5. ¿Hasta allá estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, normalizando el valor de x, va a ser mi mantisa 0.5483 multiplicada por su exponente, 10 a la menos 5. Y es a la menos 5, menos el exponente de y, menos 3. Y esto nos queda como 0.5483 por 10 a la menos 2. Este valor que estamos teniendo es la mantisa normalizada de x. Y esa es la que vamos a usar para la operación de la suma y para la operación de la resta. Entonces, cuando nosotros hacemos la suma, tenemos la mantisa normalizada de x, 0.5483 por 10 a la menos 2, más 0.3277. Esto equivale a que nosotros tengamos en cristiano
.005483 más .3277, lo que nos arroja un resultado final de .333183. Ahora sí. ¿Te queda claro? ¿O hay Sí, alguna maestro, muchas gracias, sí, queda claro. De igual manera, para la resta, usamos el valor normalizado de X para restarle el otro valor. Por eso nos queda como un resultado negativo en el caso de la resta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues con esto vamos a cerrar la clase de hoy, la sesión. Esperemos que no haya ningún inconveniente con la tormenta que está viniendo. Parece ser que se está desviando más hacia el sur, que no nos debe de tocar. Ya ven que ese es un problema para poder tener adecuadamente el uso de Internet para nuestras sesiones. Estamos al pendiente de cualquier aviso y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Esperamos todo salga bien. Hasta luego, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Cuídese. Igual.